Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de lo que es la función logarítmica. Esta tabla de contenido, primero tenemos lo que es la definición, las propiedades de los logaritmos, luego las características de esta función y por último las transformaciones que puede sufrir esta función. Ahora, el logaritmo de un número dado es encontrar el exponente de una potencia cuyo valor es el número dado. Es decir, el logaritmo de base de un número es el exponente al cual debe elevarse para obtener el argumento del logaritmo. En términos generales, el logaritmo de a base b o logaritmo de x, en este caso, base a es igual a y. Entonces, como la propiedad inversa a esta es la potencia, podemos decir que a elevado a la y es igual a x, lo que expresamos en el párrafo anterior. Además, es conveniente señalar que las bases más usadas en el trabajo con logaritmos son 10 y a los respectivos logaritmos se le llaman logaritmos decimales y logaritmos naturales o neperianos. En estos casos se acostumbra no escribir la base, es decir, por ejemplo, logaritmo de x, base 10, se escribe el logaritmo de x. Se sobreentiende que la base es 10. Y el logaritmo neperiano, que la base es el número de Euler, no se escribe la base, se emite la base del logaritmo. Normalmente cuando se escribe, solamente se escribe el logaritmo neperiano de x. Los logaritmos tienen varias propiedades que se deducen directamente del hecho de ser inversos a los exponentes. Estas propiedades permiten convertir los cálculos de multiplicaciones en problemas de suma, las divisiones en restas y los de potencias y raíces como multiplicaciones. La primera propiedad de un logaritmo es que logaritmo de a de base a, es decir, un logaritmo cuya base es igual al argumento, es igual a 1. Logaritmo de 1 base a es igual a 0. O sea, todos los logaritmos de 1, de argumento número 1, son iguales a 0. Ahora, la multiplicación de logaritmos, es decir, logaritmo de m por n base a, es lo mismo que decir logaritmo de m base a más logaritmo de n base a. Ahora, las divisiones de logaritmos, o sea, decir logaritmos de m entre n base a es igual a logaritmo de m base a menos logaritmo de n base a. Fíjese que acá en todos estos casos las bases son iguales porque deben ser iguales para aplicar esta propiedad. En todos estos casos. Ahora, tenemos logaritmo de m elevado a la n de base a, que es lo mismo que decir n que multiplica al logaritmo de m base a. Su sexta propiedad es la raíz de logaritmos, que puede deducirse o puede aplicarse igual que la quinta propiedad, que es el exponente, porque un número que se encuentra dentro de una raíz, la que sea, lo que significa es que está elevado a 1 entre la raíz que tenga. Por ejemplo, si es raíz cuadrada, este número está elevado a la 1/2, o sea, 1 sobre 2. Entonces pudiésemos aplicar la misma propiedad, la quinta, en este caso de la sexta propiedad, es decir, el logaritmo de m raíz de n de base a es lo mismo que decir logaritmo de m elevado a la 1 sobre n base a, y aplicamos la propiedad anterior. El exponente lo pasamos a multiplicar el logaritmo y lo escribimos de esta forma: 1 sobre n que multiplica el logaritmo de m base a, y listo. Ahora pasamos a la séptima propiedad, que la base o una constante elevado a un logaritmo de m, o sea, elevado a un logaritmo de otra constante, es igual a la constante que se encuentra elevada.
Ahora, la función logarítmica se escribe de la siguiente forma. Y es igual a logaritmo de x, o sea, con a mayor a 0 y también a diferente de 1. En este caso, la función se le llama función logarítmica. Características de esta función. El dominio de esta función son los números reales positivos y el rango son todos los números reales. La función logarítmica corta al eje de las abscisas en el punto 1 y 0, o sea, cuando x vale 1 y y vale 0. Y tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Es decir, se va a acercar mucho a 0, mas no va a volverse 0. Por su parte, de acuerdo al valor de a, puede ser creciente o decreciente. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Si a es mayor a 0, pero menor a 1, la función es decreciente. Características de esta función. Volvemos al siguiente punto. Al punto anterior, disculpen. Si 0, o sea, si a es mayor a 0, pero menor que 1, la función es decreciente y su rango son todos los números reales. Fíjese que nuevamente corta al eje de las abscisas en el punto 1 y 0, o sea, cuando x vale 1 y y vale 0. Y el dominio, como la función logarítmica no puede ser negativa o 0, porque ningún número positivo al exponente da como resultado un número negativo, debemos hallar ese punto crítico y el dominio será igual a todos los números que hacen que la función sea positiva. Tenemos este ejemplo acá, en donde vamos a fijarnos en el signo, disculpen, que acompaña al logaritmo y luego el número que acompaña, o la constante que acompaña esta expresión. Por ejemplo, la función inicial dice que el logaritmo de un número de base a, por la base constante que sea, da como resultado la función principal. Pero estas funciones, como conversamos o como les comenté, puede sufrir transformaciones. Esta es una de las transformaciones en donde el logaritmo tiene igual un signo positivo, pero está acompañado de una constante con signo negativo. Ahora, acá tenemos los números que pudiese tomar la variable x y los números resultantes que obtenemos en la variable dependiente o la variable de salida, que es la y. En este caso, vemos cómo la variable independiente puede estar muy cerca de 2, más no puede volverse 2. Es decir, en este punto tenemos una asíntota vertical. ¿Por qué en este punto tenemos una asíntota vertical? Pues porque este logaritmo no puede volverse 0. O sea, esta expresión x no, o sea, la variable de salida no puede hallar el valor 0. Es decir, tenemos que acá tomar este 4 que multiplica x menos 8 y hallar cuál es el número que hace que esta expresión se vuelva 0. Y desde este punto en adelante se pueden tomar todos los números positivos. Es decir, como no existe el logaritmo del argumento 0, tenemos que eliminar desde ese número hacia atrás, o sea, desde ese número hacia los negativos, todos los números posibles, porque no pueden entrar en esta función. Por eso, en este punto tenemos una asíntota vertical, que desde ese punto en adelante tiende a infinito. Fíjese que los valores resultantes de acá están en la variable de salida muy cercanos a 0
y desde allí comienzan a aumentar. Ahora, tenemos este caso en donde el número o la constante que acompaña a la variable es negativo y la constante de esta función que se encuentra como término independiente es positivo. Y vean la diferencia de estas dos curvas. En el ejercicio anterior, este que estoy mostrando en este momento, la curva comienza a desplazarse hacia la derecha al infinito. Ahora veamos esta curva, en donde cambia, como dije anteriormente, la constante que acompaña la variable y el término independiente cambian de signo. Y vean cómo se expresa la curva. Viene desde menos infinito en X y se detiene en los números que están muy cerca de 2, pero sin tocar el valor 2. Porque acá nuevamente tenemos una asíntota vertical. Fíjese que solo cambiaron los signos de esta función. Y la curva se vuelve contraria, por así decirlo. Sucede como un efecto de espejo. De esta forma podemos hallar el dominio y el rango de una manera gráfica. Analizando la gráfica, podemos decir que el dominio de esta función viene desde menos infinito hasta 2, pero sin incluir el 2. Y el rango nuevamente va desde 0 hasta el infinito. Ahora, en este caso, en donde ambos términos son positivos, el que acompaña la variable y el término independiente, vemos cómo la asíntota vertical se encuentra en el punto o el valor menos 2. ¿Por qué? Nuevamente, si realizamos este despeje, 8 pasaría al otro lado con un signo negativo, o sea, sería menos 8, y el 4 que se encuentra multiplicando la x pasaría al otro lado dividiendo, y este resultado nos daría menos 12. Entonces en este punto obtenemos una asíntota vertical, y desde allí en adelante se encuentra el dominio de esta función sin incluir el 2, porque vean que la variable x puede acercarse muchísimo al menos 2, más no puede volverse 2, porque en este caso nos daría un resultado que no puede ser procesado por esta función. Entonces, el dominio va desde menos 2 sin incluirlo hasta el infinito, y el rango nuevamente desde 0 hasta el infinito. Fíjese que los valores resultantes se acercan mucho a 0 y desde allí comienzan a aumentar. Ahora tenemos la última transformación en donde ambos términos son negativos. Y nuevamente, fíjese cómo acá pasaría el 8 al otro lado de la igualdad como el menos 8 al otro lado de la igualdad con signo positivo, que sería 8, lo dividimos entre menos 4 y el resultado es menos 2. Entonces tenemos la asíntota vertical nuevamente en este punto, menos 2, y el dominio viene dado desde menos infinito hasta menos 2 sin incluir el menos 2. Y el rango va desde 0 hasta el infinito. Esto es un aporte de Negocios UCAP en el marco del programa de apoyo personal académico. Nuestro profesor asesor es la profesora Jennifer Campos. En edición y montaje se encuentran nuestros compañeros José Ucha y Sofía Sandoval, y el estudiante 10, en este caso, es Nardi Zambrano. Espero este video sea de su utilidad y tengan un feliz día.